Bueno, muy bienvenidos a todos a esta sesión de Mujeres Superpoderosas. Así lo bauticé, en realidad se llama Mujeres al Mando. El periodismo ha sido desde siempre un territorio de hombres. En este sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa viene trabajando con un profundo compromiso, con miras de unirse al cambio, empoderar la figura femenina en los medios y ser una herramienta que colabore fuertemente en erradicar estas diferencias. Los nuevos paradigmas de la diversidad, la inclusión y la igualdad de género cuestionan la supremacía masculina en los medios y proponen caminos de innovación, donde las mujeres también puedan liderar y ser agentes de cambio, y la CIP camina en esa dirección. Por eso este panel de Mujeres al Mando, en el marco de la 77 Asamblea General de la CIP, el cual voy a moderar con todo el placer del mundo. Quiero presentar a este panel de mujeres superpoderosas. Gabriela Cañas es presidenta de la Agencia Global de Noticias EFE, con la que hemos compartido esta asamblea en estos días, y bueno, son coorganizadores también. Maribel Pérez es presidenta de Noticias y editora de US Today, y además primera directora de transformación de la cadena de medios Gannett. Ivette Chicas es directora de Mercados Nacionales y LATAM en The Associated Press. E Inés Aispun es directora del Diario Libre de la República Dominicana. Todas estas mujeres, que son pocas, no son muchas, están al mando de medios, o de grandes empresas de medios. Hace poquito tiempo, algunas hace un año, o 2, o 3, donde en general yo lo asocio con este cambio que se viene dando y que la CIP, por supuesto, también viene apoyando, ¿no? Y en este sentido quiero empezar con Gabriela Cañas, una de nuestras panelistas de hoy, y la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la agencia EFE número 1 de noticias en español, y la cuarta en el mundo, con más de 3.000 profesionales en 120 países. Muy bienvenida, Gabriela, y quiero darte el puntapié inicial de este panel con una pregunta, y así vamos a empezar a hacer como un diálogo más bien interactivo entre todas. La pregunta es: ¿cuál es el sello particular de la gestión o liderazgo femenino que se está comenzando a ver en los medios de comunicación y particularmente en tu agencia donde estás liderando? ¿Y qué es lo que venimos a decir o aportar las mujeres en las empresas periodísticas? Bienvenida. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas, y encantada de estar aquí en este panel. Bueno, como tú bien decías, Susana, el mundo nos lo han contado tradicionalmente los hombres, así que la historia siempre ha parecido pues una relación de hechos protagonizadas fundamentalmente por los hombres. Así que, en principio, yo creo que la incursión de más mujeres en los medios de comunicación, que es un fenómeno que se empezó a dar sobre todo en el siglo XX, pues es fundamental. Bueno, a mí a veces me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos nosotras? Si es que aportamos algo diferente que al liderazgo que ejercen los hombres. Yo creo que en principio es una mirada mucho más diversa, es decir, que el hecho de que nosotros aportemos una visión femenina de la historia y de los hechos y de los acontecimientos creo que es crucial para empezar a cambiar las cosas. Y luego, en cuanto al liderazgo, yo creo que el hecho de que entren mujeres en los medios de comunicación, que, por cierto, el porcentaje es extremadamente bajo todavía. Claro, nosotros estamos hablando aquí de países latinoamericanos, de países europeos, donde estamos bastante bien, digamos, ¿no? Pero la media, según el Reuters Institute, es del 22% de los puestos, que es muy poco todavía, ¿no? En los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que aportamos? Yo creo que en términos generales adoptamos un ejercicio del poder más inclusivo. Y más inclusivo, sobre todo, yo diría, porque valoramos el talento de otras mujeres. Yo creo que tradicionalmente, bueno, por una serie de estereotipos que hemos sufrido todos, también las mujeres, no solamente los hombres,
se ha desechado, se ha ignorado el talento femenino. Y yo creo que en nosotras, a pesar de que ha habido hombres que realmente han hecho mucho por la igualdad, pero yo creo que en nosotras ejercemos este ejercicio, perdón por la redundancia, pero ejercemos ello intentando incorporar más talento de las mujeres con una mayor naturalidad. No nos sorprende, ya sabíamos desde hace tiempo que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas, incluso somos capaces de conducir los fines de semana cuando dejamos los coches por generosidad a nuestros maridos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más, quizá lo que más nos distingue. Yo al principio de entrar en la agencia estuve un día hablando con un importantísimo empresario español muy mayor, o sea, un señor mayor, y cuando me empezó a hablar de la idea que él tenía de liderazgo, me dijo justamente este tipo de cosas: conocer mucho más a la gente, escuchar mucho más, hacer más equipos. Y yo, claro, que seguramente tampoco estoy libre de estereotipos, le dije, anda, pues yo pensaba que eso era una cosa muy femenina. Así que, bueno, nunca se puede hablar de que esto sea blanco o negro. Yo creo que es una tendencia general de las mujeres. Gracias, Susana. Gabriela, ¿qué, en este sentido, con lo que nos estás contando, el tema de la inclusión, de ser más diversas, más inclusivas, ¿vos pensás que esto tiene que ver con una característica? O sea, recién acabás de decir que un hombre pensaba igual, ¿no? Sentía igual y era Sí, un hombre muy mayor. Pero sí. ¿hay algo de eso realmente en las mujeres? Es decir, ¿nosotras estamos intentando abrir esas puertas en la gestión de los medios? Yo creo que sí, o quizá quiero pensar que sí. O sea, yo creo que de manera natural nosotras somos mucho más proactivas. Quizá también porque hemos tenido una educación que nos hace, bueno, que nos hace caer en el síndrome de la impostora y que necesitamos también tener el apoyo de los equipos. Quizá por eso es verdad que nos apoyamos más en los equipos y que estamos más abiertas a escuchar opiniones ajenas. Y luego yo creo que también por la educación no tenemos la presión que tienen todavía muchos hombres de ejercer ese liderazgo fuerte, de que no se les discutan las opiniones, etcétera. Todo eso yo creo que esa carga, que muchas veces es una carga para los hombres, nosotras, por la educación que hemos recibido, al menos la gente de mi generación, creo que no la tenemos. Ahora, estas características que vos mencionás, ¿cambia en algo el producto periodístico, el producto final? Yo creo que sí, yo creo que estamos, o sea, yo creo que los equipos están en general, los periodistas, mucho más abiertos a temas femeninos sin que eso signifique que sean unos temas metidos en una cajita que es el feminismo o la igualdad. Es decir, que tenemos una visión mucho más integradora y yo creo que eso se va contagiando al resto del mundo. Creo que, por ejemplo, aquí en España hubo un caso muy curioso en los años 90 que fue un marido que quemó viva a su mujer. Estaban separados, la mujer vivía todavía en el domicilio familiar. Ella había denunciado su caso en la televisión andaluza, no le habían hecho mucho caso y al poco el hombre se sintió muy agredido por las declaraciones de ella y la quemó viva. A partir de entonces hubo un gran movimiento en España. Ese movimiento consistió en empezar a contabilizar, cosa que no se hacía ni siquiera en países nórdicos europeos, empezar a contabilizar las víctimas de la violencia machista. Bueno, pues eso es sin duda porque movió al escándalo de muchos hombres, pero sobre todo de muchas mujeres que llevábamos, debo decir, mucho tiempo exigiendo que eso se tratara desde los medios de comunicación, porque no podíamos normalizar en los feminicidios como si fueran parte de lo que se llamaba hace años pues crímenes pasionales o cosas parecidas. Muy interesante esto. O sea, las puertas que estamos abriendo incluso son como grandes cajas de Pandora, ¿no? Sí, exacto. Lugares ocultos, que fueron ocultos por años, ¿no? O por Sí. siglos, diría yo. Así que bueno, es una tarea y un gran desafío que tenemos las mujeres por delante en los medios de comunicación. Si me permitís, Gabriela, quería ir a Maribel Pérez, que creo que anda por ahí.
Hola Maribel, bienvenida. Hola, hola, aquí estoy. Un gusto saludarte y conocerte, aunque sea por estas ventanitas. Eh, en tu LinkedIn te presentás como un agente de cambio dedicado, ¿no? Comprometido, y a su vez como una periodista veterana con vasta experiencia. Pero yo me preguntaba, leyendo un poco tus perfiles y las notas, etcétera, ¿cómo es Maribel Pérez, presidenta de US Today Network? Bueno, primero mucho gusto y agradecida de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo es Maribel? Yo creo y trato todos los días de nunca olvidarme de dónde vengo, en servir en este rol que es algo único, la primera ejecutiva en mi compañía a este nivel, que es también latina, por ejemplo, siempre trato de traer esa parte de mí al trabajo. Yo creo que donde más bien se nota o tiene impacto, que en parte tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo ahora mismo. Yo creo que em, traigo una perspectiva, una sensibilidad a lo que es la situación de aquellos que han sido pasados por alto. Por ejemplo, seamos las mujeres o sean otras comunidades marginadas. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros en el periodismo, que nunca olvidemos que en parte la misión es esa, es traer a la luz las situaciones de aquellos que tienen dificultades y que tienen menos, y entonces por eso en parte es muy importante tener a alguien a este nivel en una compañía, no necesariamente estrictamente en periodismo, pero que tenga esa perspectiva y tenga ese empeño de realizar ese trabajo. Tengo entendido que has hecho una carrera, ¿no? En US Today, o sea que has ido de a poco hasta que, bueno, alcanzaste esta posición tan estratégica, ¿no? Alguna vez, puede ser las preguntas para todas, esto puede ir para todas las panelistas, pero en algún momento, cuando te formaste para el periodismo y la comunicación y comenzaste tu carrera, ¿tenías como meta esto de liderar un medio de comunicación? No, de ninguna manera. En parte, lo mencionaron ahora mismo, siempre sentirse uno un poco como que no es capaz, ¿no? Yo siempre, empezando mi carrera, siempre pensé ser reportera y hacer ese trabajo, y nunca se me imaginaba subir a este nivel donde me encuentro hoy, a cargo de toda la división de noticias de esta compañía, y gerente de USA Today. Es más, yo tomé el primer rol grande de liderazgo en la compañía solo hace 10 años. Y en este tiempo subir a este nivel nunca hubiera pensado posible. Y no es porque no soy capaz, claramente, pero porque uno no veía a otras mujeres, no solamente otras mujeres, pero específicamente no otras mujeres hispanas en estos niveles, en estos roles. O sea que no se me hacía el modelo para alcanzar semejante posición poderza. ¿Extrañás reportear, digamos, la tarea, tu Ay, tarea? sí, todos los días. Todos los días, sí, es para mí Lo, siempre digo que es el mejor trabajo del mundo. Yo siempre lo extraño y trato de mantenerme tan conectada como posible, pero sí lo extraño. ¿Y Gabriela, extrañás el reporteo? Sí, sí, también. Me hace gracia porque también el otro día en una charla que hubo también en esta asamblea de la directora del país decía lo mismo,
que lo echaba de menos. Pero sí que me gustaría decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Maribel, que me ha parecido muy interesante, y es que ella no tenía modelos. O sea, yo creo que frente a lo que yo comentaba antes, de que efectivamente hay pocas mujeres todavía en las redacciones y pocas mujeres al mando, podemos hablar de Reuters, podemos hablar del Washington Post, del País aquí en España, de EPA, la agencia, en fin, de nosotras las que estamos aquí, ¿no? Yo creo que es verdad que en términos cuantitativos todavía somos muy pocas, pero es verdad que al menos servimos de modelo para otras mujeres. Yo creo que eso es muy importante y me gusta mucho que Maribel lo haya mencionado. Sí, es un dato no menor, ¿no? Y Sí, me encantó eso de que nunca se lo había imaginado, eso me gustó mucho también. Nunca había imaginado ocupar una claro, posición. porque a Muy falta de modelos es muy difícil de imaginar. claro, Es que esa claro. es la cosa, que estamos viendo películas, series, libros en los que, bueno, pues los periodistas son hombres y los jefes son hombres. Es muy Claro. difícil ponerte en ese lugar. Los jefes siempre fueron hombres, ahora vamos a cambiar. Están haciendo historia, mujeres, están haciendo historia. Vamos con Inés Aispun, que también debe estar por ahí en alguno de los cuadraditos. Muy bienvenida, Inés. Inés, ¿no está? No, yo no la veo, no sé si alguien la ve por ahí. Sí, Inés está ahí. Inés Sí, está aquí ahí. está. Ahí ya está. Estoy. ¡Ay, Inés, qué susto! No, no, no. ¿Cómo estás, Inés? Muy bienvenida. Gracias, muy gracias por invitarme para empezar. Hola Ricardo, qué gusto verte. Bueno, un encanto de panel realmente y de mujeres súper poderosas, como las he bautizado, que están haciendo historia en lo que es la empresa periodística y de alguna manera esta revolución digital que facilitó también la revolución femenina. Eso lo leí en una nota que le hicieron a Gabriela Cañas y me pareció muy acertado para este panel. Inés, llevas solo un año como directora de uno de los diarios más importantes de tu país, de República Dominicana, y sos la primera mujer en hacerlo. Muchas coincidencias que unen a este panel. ¿Cuánto camino nos falta para alcanzar algo de la igualdad de oportunidades, cargos, sueldos, por los que estamos abogando en los medios de la región? ¿Qué opinas, Inés? Mira, ayer cumplí el año, precisamente ayer fue Sí, ayer fue. el cumpleaños Sí. en la dirección de Diario Libre. Yo te diría que hablo solo de República Dominicana, que de verdad es el país que yo conozco. Llevo 30 años haciendo periodismo aquí y no me atrevería a hablar de otros países, otras sociedades o otras coyunturas. La mayoría, en la redacción, como en otros países, la mayoría son mujeres, en las universidades la mayoría son mujeres y en los puestos de dirección no, sobre todo en la prensa escrita. En los digitales hay más variedad, en las radios hay más gente, pero yo creo que es una situación un poco complicada porque tenemos una sociedad en la que el 40% de los hogares tienen al frente una mujer sola. O sea, las mujeres dominicanas son la cabeza del 40% de los hogares. Entonces, ¿tienen poder? Sí. ¿Tienen capacidad de decisión? Toda la que se atribuye a su vida privada. ¿En las empresas de los medios no llegan? Yo te diría que muchas no llegan porque no les compensa, no porque no les dejen abrir, abran el paso o porque no tengan la capacidad. No les compensa. Los sueldos son muy bajos, la precariedad laboral es un problema que nos afecta a ellos y a ellas, nos afecta a todos los periodistas en general. Y la mayoría de las mujeres con las que yo empecé en el periodismo, valiosísimas, llegó un momento en que decidieron tener otra carrera profesional o dirigirla por otro lado. Tengo una amiga que podía haber sido la primera directora mucho antes que yo, por supuesto, pero que tenía, que explicaba que nadie se mete, que la profesión de periodista no te atrae porque quieres ser director de periódico.
muchas han preferido seguir siendo periodistas de calle, reporteras o simplemente no les atrae para nada dirigir. Entonces es un momento en el que no es que ellas no lleguen, no es que ellas, es que muchas se desinteresan, creo yo. Eso es mi opinión. Me parece un buen punto ese, Inés, porque bueno, esto también sucede en el universo masculino, no todos tienen la ambición o el deseo de llegar a liderar alguna empresa o algún proyecto, pero en el caso puntual de las mujeres, que bueno, siempre han sido, han ocupado segundos mandos, terceros mandos o puestos, digamos, en redacción de cronista o calle, etcétera. Y siendo ustedes protagonistas de este gran cambio, la región particularmente donde te toca a vos trabajar, Inés, tiene algunas particularidades, no tanto Europa quizás, o Estados Unidos, donde el machismo está muy arraigado, es decir, hay, culturalmente es algo con lo que hay que pelear todos los días. ¿Cómo es eso en la redacción de tu diario? Mira, yo creo que el periodismo o las redacciones son precisamente un espacio en el que eso no está marcado. ¿Por qué? Porque la editora, te pongo un ejemplo, en mi redacción la editora de política es una mujer, la editora de economía es una mujer, que son las secciones, ¿verdad?, consideradas serias, más duras o todavía con más peso dentro de la información general. Yo creo que se respeta mucho, dentro de la redacción se respeta mucho, y aquellas bromas tontas que yo oí al llegar hace 30 años a una redacción no se oyen ahora. Eso ha evolucionado muchísimo. Yo creo que ahora todo lo que pueda pasar en ese sentido es muy consensuado. En las redacciones siempre se ha ligado mucho, por lo menos cuando yo tenía 20 años también, y ahora también. Eso no tiene nada que ver. Pero el respeto entre compañeros ahora mismo en la redacción no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 30 años. Yo eso estoy segura. No creo que ninguna periodista se dejaría ahora mismo, ni a él se le ocurriría ningún tipo de acoso en la redacción. No lo he visto. Y tampoco de jefes a subalternas. Hace muchísimo que yo no veo eso en una redacción, cosa que sí vi hace 30 años o hace 25. Bueno, de todas maneras, tenés mucha suerte de no verlo en una redacción porque todavía existe. No lo dudo, no lo dudo que exista, no lo dudo que Sí, exista, sí. pero en serio te digo que en la redacción yo ahora mismo, así como lo viví y lo vi cuando entré en una redacción hace 30 años, ahora no ha habido no hay reporte, no hay denuncia. Ahora mismo, que pase mañana, no te digo yo que no, pero en eso estoy muy satisfecha porque además las periodistas dominicanas, por lo menos con mis compañeras de redacción, tienen las ideas en ese sentido muy claras. Muy claras. Yo creo que tiene que ver con las personas que han, al menos de lo que estuve leyendo y mirando en YouTube, de las personas que también crearon y dirigieron ese diario con una mentalidad bastante abierta para la época. Bueno, tienes a Margarita Cordero, que claro. no solo es de las mejores periodistas dominicanas sin excepción, Sí. es que, sin discusión, es que es de las primeras que se dedicaron a analizar el tema del feminismo y los medios desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista académico. Indudablemente ella y Aníbal de Castro, que fue el primer director, le dieron una personalidad que se impuso, que luego el siguiente director, don Adriano, mantuvo absolutamente, porque ese era además su personalidad. O sea que en ese sentido, pues sí, tengo la suerte de estar en un periódico así. Ha sido una experiencia, me encantó ver algunos videos justamente de los exdirectores y de los responsables del diario, digamos, cómo manifestaban desde un principio ese espíritu de igualdad y de equipo, de trabajo colaborativo. Me pareció un hallazgo realmente, ¿no? Porque en América Latina no es
muy común ese Pero ambiente. tú piensas que somos un periódico joven, solo tenemos 20 años, ¿verdad? Claro, Eso en la edad de eso los medios, ayuda. eso ayuda. Entonces fue una iniciativa en el sentido muy moderna, muy adelantada a lo que había. Aquí había periódicos tradicionales de muchos años y esto fue todo, se creó todo desde el principio. No teníamos una herencia que respetar, un legacy, no, todo fue empezando de cero y se empezó con esa identidad, realmente. Bueno, muy interesante. Quiero unir al debate a Ivette Chicas, que creo que anda también por ahí. Ivette, muy bienvenida. Hola Susana, ¿qué tal? Ay, un gusto saludarte. La más jovencita de todas, veo. Somos todas grandes acá. Bueno, Ivette, muy bienvenida a este panel. Seguramente vas a poder aportar a todo esto que estamos hablando desde tu mirada un poco más, más fresca y también desde el lugar que ocupas en este momento en US Today Network. Pero bueno, mirando un poquito, me da curiosidad y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son, según tu forma de análisis y del trabajo que estás realizando ahora, las tendencias en el mercado de noticias y qué oportunidades de trabajo vislumbras a futuro para, digamos, el sector femenino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, llevo con Associated Press más de 9 años y creo que traigo una perspectiva un poco diferente al resto del panel, porque en AP la empresa vio el valor de la mujer y de la perspectiva de la mujer desde ya hace muchos años. Entonces, nuestra directora ejecutiva, la que está al mando de redacción, ha sido mujer en las últimas 3 veces. Entonces, llevamos casi 20 años con una mujer al mando en redacción. Y recientemente hemos nombrado a una mujer como presidente, que empieza en enero del año que viene. Y no solo eso, que es una mujer, pero es una mujer de color. Y es una mujer que no es de Estados Unidos, que AP, siendo basada en Estados Unidos, siempre ha tenido un presidente de aquí, ¿no? Entonces, la importancia de todo esto es que diversidad en periodismo es lo más importante. ¿Por qué? Porque da una perspectiva en todo sentido. ¿Quién entrevistamos? ¿Cuáles opiniones publicamos? ¿Qué expertos traemos a la mesa para contarnos la historia? ¿Quién contratamos en los equipos en todo el mundo? En Estados Unidos, en India, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y todo esto influye al reporte que luego va al mundo, que lo ve todo el mundo, porque las noticias de AP van a todas regiones, en todos territorios. Entonces, en cuanto a oportunidades de trabajo, creo que hay mucha oportunidad en todos sectores de noticias, porque noticias, bueno, AP como una agencia es pues primeramente una agencia de noticias, pero también para hacer llegar las noticias a todo el mundo, tecnología, producto, marketing, y entonces en todos estos sectores, en todos estos sentidos, es muy importante tener diversidad. Entonces, en AP la meta que siempre hemos tenido es tener esa diversidad en todo grupo, en todo equipo, en toda oficina. Entonces, me da mucho orgullo poder decir que es algo a lo que hemos estado trabajando desde ya hace muchos años. Pero es un trabajo que sigue, porque como han dicho mis compañeras aquí en el panel, a veces pues no tienes el modelo. Lo puedes ver a lo mejor en deportes, ¿no? En cobertura de deportes, a lo mejor es más difícil entrar, hay un poco más barreras. A lo mejor en fotografía, en zonas de guerra, a lo mejor es
tienes como mujer tienes un poco más de duda, debería de ir yo allí. Entonces, en todos esos sentidos siempre hay trabajo para hacer. Esa última frase, debería ir yo ahí, yo creo que todas pasaron por ese momento, ¿no? Qué difícil ir contra esas barreras que son transversales, ¿no? De alguna manera y nos atraviesan. Sé que manejas las negociaciones de contratos complejos y estratégicos de la agencia, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo en AP? Contanos. Bueno, trabajo con las cadenas nacionales aquí en Estados Unidos y tengo un equipo en Latinoamérica que lleva esas cuentas en el territorio. Y es algo muy curioso. Cuando yo empecé hace más o menos 9, 10 años, iba a una reunión y entraba y tengo cara de joven, pero no delatan los años que tengo, pero entraba a una sala y era una sala vamos a decir, hombres. Puros hombres. De edad media y bueno, me veían y yo creo que a veces me veían con un poco de duda. ¿Qué hace esta persona aquí? Y entonces siempre estaba esta barrera de que tienes que dar más. Tienes que siempre, si mi compañero chico daba 80%, pues yo tengo que dar 120, 150 y a veces eso era solo como, vale, la dejamos que se siente aquí. Entonces siempre tienes ese pesar de que tienes que hacer más, tienes que dar razones por las que te deberían de tomar en cuenta, por qué tu opinión es importante, este tipo de cosas. Y eso es como lo que ha sido más difícil del trabajo. Pero sí que puedo decir que en los últimos años, entonces en los últimos 2 o 3 años, eso ha ido cambiando mucho, porque yo creo que todas las empresas y todos los medios están viendo el valor de diversidad en opinión, en manera de trabajar, en las ideas que te van a entrar. Si solo estás escuchando un tipo de voz, no vas a ver todo el resto de las posibilidades que hay. Entonces yo creo que las empresas ya, ese cambio ya está pasando, ya lo estamos viendo, incluso en este panel lo estamos viendo y eso lo vamos a ver en las historias que se están cubriendo, en la manera que se están cubriendo y lo más importante es informar al mundo, ¿no? Entonces con eso estamos informando a más gente y dando voz a más gente. Ahora, con respecto, voy a volver sobre una pregunta que le hice a Gabriela, que tuvo que retirarse antes por agenda. La calidad del periodismo, cuando las mujeres están al mando. Me interesa mucho ese tema, es decir, en una época de revolución digital, de pandemia, post-pandemia, de fake news, de que cualquiera pareciera que puede ser periodista aparentemente, pero no es así. ¿Cuál es el rol entonces? Esto es una pregunta general que puede responder la Ivette, Inés, Maribel. Creo que hay que apuntar desde los mandos a la calidad del periodismo, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con inclusión, con diversidad, hace a la calidad del periodismo, de alguna manera, porque lo amplía, la lupa es mucho más grande, más inclusiva, pero ¿cómo ven ustedes este tema de la mujer que tiene la responsabilidad de la calidad de lo que sucede, es decir, lo que sale, el producto final de su medio? Inés. Susana. Estabas ahí, Gabriela. Sí, sí, es que estaba todavía por aquí y además buenísimo, no me quiero ir sin despedirme antes, y estoy todavía un ratito por aquí, y antes de pasar la palabra a Ivette,
yo quería comentar que sí que estoy de acuerdo con lo que dice Inés, que cada vez hay menos bromas machistas y menos críticas y tal, pero bueno, a mí me ha pasado una cosa bastante curiosa en este país, que presumimos de tener un gobierno paritario, y etcétera, ¿no? Y es que cuando me nombraron presidenta de EFE el año pasado, un colega masculino escribió una columna en un periódico diciendo ¿cuáles son los méritos de esta señora? Wow. Curiosamente curiosamente es un señor que había sido directivo antiguamente en EFE, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco era plan de decir, pues mire usted, he sido corresponsal en Bruselas, he sido corresponsal en París, llevo 40 años en esto, en fin, que no venía a cuento, ¿no? Y cuando le pedí explicaciones particularmente, porque le conocía mucho, me enseñaba también la composición del Consejo de Administración de la agencia EFE, y me llamaba la atención porque esa composición suele estar formada por cargos, digamos, de comunicación en el gobierno y demás, y siempre ha sido así. ¿Cuál era la diferencia? Que es que ahora hay muchísimas mujeres en ese consejo de administración. Entonces, bueno, o sea, en fin, que no todo el campo es orégano, como decimos aquí, ¿no? Y con respecto a lo que decía Ivette, claro, yo creo que yo llevo en la prensa 40 años y yo creo que una cosa que ha cambiado muchísimo es la masa crítica. Es decir, nos hemos encontrado las mujeres de mi generación en reuniones de directivos o de jefes y demás solas, pero solas, o sea, frente a 30 hombres, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, no solamente no te daban nunca la palabra, sino que cuando te atrevías a interrumpir y tomar la palabra, había un silencio sepulcral, o sea, es como que no hubieras hablado. Yo creo que no se molestaban ni en escucharte. Y entonces, una vez que terminabas de hablar, ellos seguían hablando de sus cosas, ¿no? Y de lo que, pues como bien apunta fulanito y como bien ha dicho menganito, lo que tú habías dicho no valía para nada. Y esto lo comentábamos mucho entre nosotras, que siempre es así. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues es que aquí, por ejemplo, en la agencia EFE, en el comité de información, donde están todos los directores, es que la mitad o más de la mitad son mujeres, con lo cual ya no puede haber lugar a ese tipo de comentarios o de bromas tontas o de ignorar a una persona por su género, digamos. Esto ha cambiado enormemente. Totalmente de acuerdo. Hay más oportunidad Perdonar, para nosotros Sí. poder hacer lo que decía Gabriela y decir, fulana ha dicho esta idea y apoyarnos en este sentido, y eso es muy importante hacerlo. Claro. Porque, sí, ahora Inés, perdón que te interrumpa, pero No. estaba pensando ese momento que planteó Gabriela, donde estás en una reunión, lo he vivido tantas veces, o sea, lo entiendo tanto, ¿no? Y por eso realmente es interesante que lo haya planteado, porque después de eso viene todo esto que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, Inés. Sí, de hecho, el otro día tuvimos un almuerzo de los directores y de los directores de periódico con un banco público, el Banco Reserva, y en la foto solo era yo, mujer. Todos los demás eran hombres, pero todos los ejecutivos del banco eran hombres. Entonces, cuando se dieron cuenta, el presidente dice, no, también tenemos una, pero ha dado a luz y está de licencia. Era como que tenemos una, no nos acusen, no tenemos una. Yo quería comentar algo que has dicho antes, Susana, muy, muy importante. Nosotros como industria, los periódicos como industria, el periodismo, los medios, nos dedicamos durante años a decir que cualquiera podía ser periodista. Eso fue un error de la industria garrafal. Decir el periodista ciudadano, ninguna otra profesión se clavó un cuchillo así. O sea, nunca hubieras oído el dentista ciudadano, podemos sacar muelas cualquiera, ¿verdad? No. Eso fue, yo peleé tanto con eso que yo no daba crédito, ni siquiera todos los periodistas podemos ser periodistas, y vamos a ser francos. O sea, había problemas dentro de la profesión que todavía no hemos resuelto. Tú me preguntas, ¿hay más calidad en la información porque haya mujeres? Aquí en concreto tenemos un problema de formación tremendo. Casi el 20% de los que trabajan en medios de comunicación ni siquiera han acabado el bachillerato. O sea, es un problema de educación, no es ni de ellos ni de ellas, es un problema de formación. En las universidades la mayoría son mujeres,
pero el periodismo ha desaparecido como opción. Ahora hay mención relaciones públicas, mención comunicación corporativa, mención audiovisual, pero ¿dónde está el core? ¿Dónde está el periodismo? ¿Dónde está ese manejo? Y les afecta igual a ellos que a ellas. En todo caso, si me dices, hay una diferencia ahora de que haya mujeres como editora de política o editora de economía, ¿verdad? Que son los dos cargos que así yo te podría decir que ahora mismo son mujeres, que no son las clásicas de revista o de información ligera, que era más fácil que hubiera una mujer. Yo lo que encuentro es que hay más variedad de temas. O sea, yo creo que la editora de economía, Mariela, que es una periodista fantástica, muy galardonada en otras áreas de investigación sobre todo, ha dado a la sección de economía más puntos de vista y otro tipo de mirada que no es la información económica corporativa, la de, ¿verdad? La de las empresas, la de esto. Por ese lado yo creo que sí hay algunos matices. No me atrevo a decir de calidad, pero sí de amplitud de mirada, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Inés. No es la calidad, es la variedad. Claro, Maribel está por ahí. Sí, sí, y yo también estoy de acuerdo que la variedad definitivamente es diferente con mujeres periodistas, pero también hay otra cosa que creo que es una ventaja, quizás, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que en parte como que hemos sufrido siempre que las expectativas de nosotras han sido siempre menos, quizás no nos han tomado tan seriamente y creo que eso también quizás es en parte cómico, pero también nos ha dado un poco de ventaja, porque hemos tenido, yo creo, la oportunidad de tomar más riesgos, de experimentar, de avanzar la cobertura en maneras que quizás no nos han prestado tanta atención, pero después hemos podido demostrar los resultados. No sé si otras han tenido una experiencia así también parecida. Sí, yo creo ahí te doy la razón, porque también hay que saber, realmente ha podido jugar a nuestro favor esa cierta condescendencia y resulta que haces algo y te sale muy bien. Entonces tienen que recoger el hilo. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ha podido ser esa especie de vamos a perdonarle la vida a ver qué hace esta y resulta que salió bien y era mejor. Quería hacerles una pregunta a las tres, a ver, porque no sé si digamos, de alguna manera han vivido esa situación, pero ¿hay alguna diferencia que ustedes registren entre haber tenido un jefe hombre o una jefa mujer? Como hemos hablado antes de estas dos personas o tres personas que tú conocías, Sí. me atrevo a ser la primera. Sí, sí. Yo tuve de jefe a Adriano, Miguel, Sí. a Margarita Cordero y a Aníbal de Castro. Tres jefes excepcionales. Para mí no hubo ninguna diferencia entre Margarita y Aníbal o Aníbal y Adriano, Adriano, Margarita. He tenido muy buena suerte también en eso. No sé si es que soy muy afortunada, como decís, pero he tenido muy buenos jefes y muy buenas jefas. Ahí he tenido suerte, sí. No he visto diferencia. ¿Y Beth? Tengo que decir que igual, he tenido la muy buena suerte. Mi primer trabajo fuera de la universidad me tocó un jefe que me apoyaba muchísimo. Incluso en el momento que fui le dije que estaba mirando otra empresa y me dijo, adelante, busca la oportunidad y si no te funciona, estoy aquí. Y ha sido así también con mi jefa actual, que es una mujer. Y yo creo que lo que ha sido más importante de todos es que te han dado la oportunidad para intentar cosas nuevas y te han apoyado a veces, aunque lo hicieras un poco mal, te apoyaban y te enseñaban el camino. Y eso es lo más importante, creo que, de un jefe. Maribel. Mi experiencia ha sido igual. He tenido jefes mujeres, jefes hombres, y he tenido mucha suerte en sí. Es quizás coincidencia, no sé,
que todos los jefes hombres que he tenido han sido papás de mujeres. Y yo creo que en parte, no sé si eso tiene que ver, pero me parece que han tenido una sensibilidad también, pensando en sus propias hijas, de apoyar y ayudar a avanzar a las mujeres. Es Ahora, curioso que sí. digas eso, Maribel, porque pensando en mi primer jefe, tenía 2 hijas. Ujú. Claro. Entonces, según los relatos de ustedes, afortunados y coincidentes, pensaba, siendo hoy líderes en sus propios puestos, teniendo liderazgo, y en el caso de Ivette parece que hay mucho liderazgo femenino, ¿hay entonces alguna diferencia entre un liderazgo masculino y un femenino? Yo creo que hay diferencia entre un liderazgo bueno y un liderazgo malo. De verdad, Claro. yo no creo que haya tanta diferencia. Creo que los problemas que tenemos hombres y mujeres en la profesión son ahora mismo una herramienta de que nos iguala absolutamente, porque la precariedad o la inseguridad laboral es para ellos y para ellas la misma. Los problemas de las empresas nos afectan de manera igual. Entonces yo creo que realmente creo que ahora todos los problemas nos unen mucho, no nos separan ni tenemos mucha diferencia a la hora de abordarlos. Realmente la que tiene un problema grande es la profesión, la industria, y no Claro. solo económico, sino de identidad. Es una transformación del modelo de negocio, de la capacidad técnica, un relevo generacional más brusco que anteriormente, porque requiere como otras capacidades que no se transmiten tan fácilmente. O sea, estamos inmersos en una pelea que contra nosotros mismos y contra el medio exterior, que de verdad yo creo que son los mismos para nosotros, nosotras, ellos. No diría que sea un problema ahora mismo eso. Ahora, en este cumpleaños que estás celebrando como directora, como presidente, ¿cómo tenés pensado, cuál es tu plan estratégico para abordar todos estos problemas que estás planteando? Sobrevivir. ¿Cómo vamos a sobrevivir los medios, Mira, aunque sean hombres, sean mujeres o quien sí. sea, ¿no? Yo te hablo desde la perspectiva dominicana, creo que el papel va a durar más años que en otros sitios y tiene mejor futuro porque todavía hay o sea, ¿cómo te digo? Yo nunca me encontraba un entrevistado que no me haya pedido salir en el papel. Yo pido una entrevista y me dicen, sí, pero también saldré en el impreso, ¿verdad? O sea, ese interés existe muy fuerte, así que creo que tenemos un tiempo. Creo que el lector, yo me resisto a llamarle usuario, no soporto que le llamen usuarios a mis lectores, va en cuestiones de tecnología, va muchas veces por delante de nosotros los medios. O sea, hay veces que tienen teléfonos móviles muchísimo mejores que los que tenemos en redacción. O sea, ese tipo de vamos un poco detrás de lo que pasa en la tecnología. Y nuestro lema es hacer cada día lo mejor posible con lo que tenemos. Eso es, yo creo que la mejor. Nos va bien en la evolución digital, somos líderes en el digital también, en las redes, pero tratamos de hacer un balance entre lo que ofrecemos en el impreso, tenemos un contexto, más análisis, y el vértigo de las redes, personalmente creo que no hay que seguirles el paso. Eso es como el adolescente que cuando ve a su padre llegar a Facebook se cambia de herramienta, ¿verdad? Para que no vea eso. O sea, hay que tener un diálogo y hay que tener una adaptación, pero tampoco perder de vista cuál es nuestra función y cuál es nuestra misión, que siempre en realidad ha sido la misma, ¿no? Ahora que nos tienen más para entretener, yo creo que tendremos que seguir pensando en que lo que hacemos y creérnoslo, que lo que hacemos es importante. Porque llega un momento que te encuentras que ni siquiera los periodistas sienten que lo que están haciendo es importante. Creen que hay que buscar el clic y hay que buscar No, lo que hacemos de verdad es muy importante. O por lo menos me lo digo todas las mañanas. Claro, bueno, es de una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, la responsabilidad social del periodismo, hoy más que nunca, la libertad de expresión está, digamos, es parte del día a día,
y creo que sí somos importantes y fundamentales para que pueda existir una democracia, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, así que... Ivette. Estoy de acuerdo en una cosa que dijo Inés, que es hay que basarse en lo que eres, en decir los hechos, en dar la noticia al mundo y no intentar ser otra cosa que no eres. Entonces, por el lado de AP, nosotros enviamos los hechos a todos del mundo. Eso es lo que nosotros hacemos. No hacemos documentales, no hacemos nada que no sea enviar las noticias a todo el mundo, ¿no? Y también digo eso, pero también es importante adaptarse a la tecnología y no quedarse atrás. Entonces, es verdad que el impreso es muy importante, pero también hay que ir viendo dónde los lectores están leyendo las noticias y no quedarse en lo que conocemos, y a veces hay que hacer algo que nos da un poquito de miedo, porque puede ser que funcione, y si no funciona, pues nada, a lo siguiente. Pero es importante experimentar y intentar ver nuevas avenidas para llegar a nuevos lectores. Voy a usar la palabra lectores porque me ha gustado. Maribel, ¿tú qué opinas? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ivette. Es muy importante centrarnos en la misión. En eso estoy completamente de acuerdo con Inés, y eso para todos tiene que ser primero. Pero yo creo que, siendo honestos, con todo y lo que hemos evolucionado digital, seguimos muy atrás. Y es imperativo, porque el periodismo sin lectores de nada nos sirve. Porque ¿para qué es el periodismo? Sino para tener impacto, para mejorar al mundo que servimos. Y si no estamos donde están los lectores, no estamos teniendo ese impacto. O sea que seguimos detrás, seguimos muy detrás de donde están esos lectores digitalmente, y es imperativo que nosotros aceleremos esa evolución. Ayer leí algo que había mencionado Gabriela, que ahora sí se retiró, que decía que, bueno, en base a esto que están conversando ustedes tres, decía que no hay que, digamos, prestarle mucha atención a las redes, pero sí hay que prestarle atención, porque ahí es donde suceden las cosas y donde se encuentra la gente y habla de lo que le interesa. Como que hay que estar atento en ese sentido. ¿Coinciden? Sí, en eso, a ver, quiero aclarar un poco más lo que he dicho antes. Sí hay que estar atento a las redes, pero no hay que ponerse, yo creo que no hay que tratar de ganar a las redes, ni de ponerse a competir a las redes. Las redes, para empezar, hablan desde el anonimato, y eso ya es una diferencia con nosotros fundamental. Hablan desde el anonimato, y existen los bots, y existen los trolls, y existen todas esas cosas que distorsionan realmente lo que se dice en las redes. Hay que oírlas, hay que saber de qué se habla, sobre todo en qué dirección van, y como decía Maribel, hay que estar, o no sé si era Ivette también, hay que saber dónde están los lectores y qué hacen para que te lean. O sea, eso no se puede perder de vista. Lo que yo creo que es que no podemos llegar a competir con las redes, ni pretender ganarles en ese terreno. Las redes son anarquía por definición, y me parece muy, muy bien, no es una crítica. Pero es eso, son otra naturaleza, son otra cosa de las que tenemos que aprovecharnos como como canal de difusión. Son el canal de distribución de nuestras noticias, que nos llegan a muchísima más gente que si imprimiéramos como antes. Es un canal de distribución magnífico, y es un foro magnífico y económico. Claro, y un foro público al que hay que poner la oreja, pero competir, o sea, hay que tener un poco de cuidado, creo. Yo creo que ahí, Inés, la competencia sería la propia palabra, ¿no? Nuestra competencia como periodistas, es decir, la competencia propia de la profesión sí debiera estar presente en las redes. Es decir, esto que vos marcaste hace un ratito, Inés,
de esa daga que nos clavamos nosotros un día y dijimos periodismo ciudadano. Bueno, hay que sacar la daga y en las redes mostrar lo que es el periodismo profesional y el que es confiable, el que es veraz, el que, digamos, de alguna manera tiene el sello de calidad y confiabilidad, ¿no es cierto? Sí, buenísima idea, me apunto. Sí, es así. Maribel, Ivette e Inés, tengo una pregunta un poco más orientada a la academia. De alguna manera tiene que ver con lo que hacemos desde la CIP, con CLAEP, con el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo en América Latina. Y me gustaría saber qué opinan ustedes o qué ven ustedes acerca de las principales características personales y profesionales que hoy tiene que reunir un periodista que pretenda ingresar o integrar una redacción o un medio de comunicación como el que lideran ustedes. A ver quién se anima primero. Yo diría que para mí no es muy diferente hoy que lo que ha sido toda la vida. Yo lo que estoy buscando, creo que más que nada, es curiosidad, una mente abierta. Para mí esas son las características más críticas de un periodista. Porque eso no solamente es evidente en cómo se desarrolla el periodismo, cómo se acerca uno a los hechos y relata los hechos, pero también en esa mentalidad está el cómo experimentamos más, cómo cambiamos, cómo damos las noticias. Y para mí esas son las características más críticas y yo no creo que eso necesariamente lo enseñan en las universidades, pero sí se debe de hablar mucho más y para mí sigue siendo lo más importante. Ivette. Lo fundamental creo que no cambia. Estoy de acuerdo con Maribel en ese sentido. Lo que es importante enseñar es lo que hablábamos al principio de esta llamada, que es importante buscar la perspectiva diversa, ¿no? Entonces, eso no sé si lo enseñan o cómo lo enseñas, etcétera, pero creo que hoy en día un periodista tiene que tener eso en cuenta y además, y esto es muy difícil, tienes que poder ser adaptable. Porque los medios están cambiando mucho, ¿no? Lo que estábamos hablando de antes era solo impreso y a lo mejor era solo audio, solo radio, pero ahora es mucho todo visual también. Entonces, ¿cómo captas la historia de todas las diferentes maneras? Manteniendo siempre lo fundamental lo mismo. Y eso es creo que donde iría yo cuando es en cuanto a universidad o desarrollo, etc. Inés. Yo estoy de acuerdo con Maribel y con Ivette. O sea, hay una parte fundamental que durante un tiempo tuvimos la tentación de pasar por encima, que es la formación intelectual y la formación cultural del periodista. Estábamos tan convencidos de que el futuro era saber tuitear o saber subir un post que, entre comillas, despreciábamos un poco la importancia. Las universidades, por lo menos aquí, descuidaron mucho eso y se dedicaron más bien a la parte técnica de la profesión, que se aprende a editar videos, pero a editar videos puedes aprender después de saber qué vas a contar en un video. Claro. Pero la formación intelectual a mí me parece fundamental. Ese mantra de la generación mejor preparada, ¿verdad? Es la generación mejor preparada. Yo no estoy tan segura de que sea la generación mejor preparada la que está llegando ahora a las redacciones. De verdad, pueden tener más títulos, pero esos periodistas autodidactas de antes que leían, que viajaban o que bebían o que hablaban, que tenían un pozo cultural y un interés social por la sociedad o por incriminarse políticamente que les hacía ser muy completos. Como dice Maribel, hay que saber mirar y hay que saber pensar y hay que tener curiosidad. Y la vida no está en una pantalla, la vida es lo que te pasa afuera, cuando sales de la oficina o cuando apagas las cosas, los aparatos.
Yo estoy echando de menos una formación cultural más fuerte. Porque ya sabemos que todos saben tuitear y todos saben manejar y hacen telestories, son Instagramer y todo lo que quieras. Eso lo saben hacer casi desde los 15 años y no es el foco de lo que necesitamos en la redacción. En la redacción necesitamos gente mejor preparada culturalmente. Y para agregarle a eso también, Inés, y estoy completamente de acuerdo, los principios de ética como periodistas. Eso es fundamental y yo creo que no se está viendo con tanto hincapié en las universidades hoy en día. Retomando lo que dice Inés de la formación cultural, coincido mucho con eso, porque esos serían como los pilares para que después ese periodista pudiera hablar de algo de forma coherente. O pudiera comprender la realidad social con una base que lo avala y que le hace ver más allá con un ojo un poco más crítico, ¿no? En este sentido también coincido con Ivette y con Maribel que la curiosidad es lo que mueve al periodista y lo que lo impulsa y lo lleva a buscar la verdad que hay detrás de ese hecho, que hay detrás de ese acontecimiento. Y la mente abierta, por supuesto, porque esa capacidad de adaptabilidad es lo que va a hacer que de alguna manera no solo los periodistas, los medios de comunicación sobrevivan y crezcan. Esa capacidad de adaptabilidad va a hacer que nosotros podamos seguir trabajando como periodistas, liderando medios y llevando adelante estos grandes cambios que son históricos, como este panel de Mujeres al Mando. Siendo las 13:20 en Argentina, nos quedan 10 minutitos para entregar el espacio al siguiente panel, y quisiera que cualquiera de ustedes, o las tres, pudieran hacer un pequeño cierre. ¿Quién se anima primero? A ver. Venga, voy improvisando, ¿verdad? Yo diría que estamos en un momento apasionante de la profesión. Creo que las mujeres estamos recogiendo ahora mismo el trabajo de otras que vinieron antes y se fajaron, como decimos aquí en República Dominicana, por demostrar el talento y la capacidad que tenían. En ese sentido, me siento afortunada que soy la generación que está recogiendo los frutos, porque sin esa labor de las que iban antes no estaría yo en la dirección de un periódico. Creo de verdad que tenemos una responsabilidad social como periodistas, más que como mujeres periodistas, como periodistas, que las amenazas son muy fuertes, la precariedad, los sueldos, el cierre de medios, la avalancha tecnológica que se nos ha venido encima. Creo que es un momento apasionante, muy divertido y muy peligroso en ese sentido, pero emocionante, y que como responsables de un medio, responsables de líneas informativas o de secciones, pues tenemos un reto muy grande, tenemos un reto tremendo y que, pues nada, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Cómo es lo que toca hacer? Hay que hacerlo. Yo creo que es un momento importante, pero que vamos a salir adelante mejor. Gracias, Inés. ¿Ivette? Inés lo ha dicho muy bien. Lo único que puedo añadir, bueno, primero Susana, muchas gracias por moderar aquí este panel. Y Maribel, Inés, encantada de conoceros. Diría que también para nosotras que hemos llegado a cierto nivel, también es importante, como reconocemos la gente que vino antes, ver la gente que viene en el futuro y buscar situaciones, oportunidades donde podamos elevar a esa siguiente generación, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, porque creo que también a veces con todo el ruido que hay de todo lo que está pasando, con todos los cambios, etcétera, se nos olvida un poco la generación que está entrando
Y esa es la generación que tenemos que motivar y dar a conocer la importancia de lo que es el periodismo. Gracias, Ivette. Estoy Maribel. sí, tan de acuerdo con Ivette. Aquí tengo conmigo una pulsera que me regaló un colega hace un tiempo que dice mujer de guerra. Y para mí es tan importante nunca perder ese, ¿cómo se dice? Ese foco en los que vienen detrás. Las próximas generaciones, las mujeres que vienen subiendo. Yo en este momento, por muchos cambios en mi compañía, me encuentro de nuevo la única mujer a mi nivel. Y es una posición, les confieso, bastante solitaria muchas veces. Y me siento con más responsabilidad, especialmente en esta situación, por siempre ser el modelo para esas que vienen, de ser fuerte, de comportarme con confianza, de destacarme. Pero con eso también vienen consecuencias. No hace tanto semanas que me vinieron con comentarios de que quizás a veces me presento con características un tanto masculinas, opiniones fuertes, hablando con confianza en nuestras reuniones, y que quizás sería menos intimidante a mis colegas si quizás me comporto con características más femeninas. Y les relato esto porque es importante notar siempre todo lo que hemos avanzado, pero nunca perder de vista todo lo que todavía tenemos que avanzar. Y todos, hombres y mujeres iguales, tenemos una responsabilidad en eso, yo creo. Muy interesante esto que acabas de mencionar, Maribel. Nunca olvidar de dónde venimos y tampoco perder de vista hacia dónde vamos, ¿no? Aquí había una pregunta que se me escapó sobre políticas internas que deben adoptar las empresas para asistir a las mujeres que están al mando con respecto a su responsabilidad sobre el cuidado de niños o personas mayores. Porque esto especialmente termina recayendo sobre las mujeres casi el 100% de los casos, y si las empresas de alguna manera tienen algo, alguna política desarrollada para contemplar este tema. Nos quedan muy pocos minutitos, así que no sé si anda por ahí, no sé si alguna de ustedes quiere responder, o Inés. Hablo del punto de vista de mi empresa o de mi situación en el país. Yo creo que hay que entender las cualidades o características de esta profesión. Esta profesión nunca va a ser una oficina de 9 a 5. Olvídense, todos los días es manejar los imprevistos, las emergencias. Eso es la esencia de este cargo y la esencia de esta profesión. No sé cómo podría una empresa ponerme las facilidades suficientes para que yo pueda... Bueno, yo creo que hay que casarse con un señor inteligente que se ocupe de la casa para empezar, porque que de verdad, no entiendo como periodista que no sea la actualidad y que no sea las improvisaciones y las emergencias lo principal. Porque entonces de verdad no vale la pena seguir intentando ascender posiciones. Si lo que quieres es de verdad tener una vida más ordenada, tienes que coger un trabajo de 9 a 5, y por eso muchísimas mujeres dejan la profesión y se van hacia esos oficios porque les compensa. No lo digo como crítica. Para ellas el éxito es el equilibrio familiar, y para los hombres y en general y para otras mujeres el éxito profesional es parte fundamental de su felicidad. Eso es lo que hay que entender, y no como crítica ni hacia unos ni como otros. Es que es la si de verdad tú quieres tener una vida en la que puedas tener la conciliación familiar perfecta, no es el periodismo, ni para ellos ni para ellas.
Yo creo que esto solo va a cambiar cuando se vea igual que un hombre se coja la licencia en vez de la mujer, o que por lo menos se tomen el mismo tiempo. Porque hasta que no sea buen visto que un hombre se quede a cargo de los niños de la casa, etcétera, eso no cambia. Siempre la presión va a caer sobre la mujer. Lo estamos viendo un poco en los Estados Unidos con las empresas de tecnología. Ellos dan el mismo tiempo a los hombres y a las mujeres y apoyan mucho a los hombres que se tomen ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se toman los 4 meses, los 6 meses y su carrera para, al igual que a lo mejor para la carrera de su mujer. Entonces, hasta que eso no sea igual y se vea igual, no va a cambiar. Gracias a las 3 y a las 4, porque Gabriela Cañas se tuvo que ir antes, pero bueno, es un panel encantador en todo sentido y esperanzador. Trae mucha energía y mucha visión hacia el futuro, todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, y con esta mano femenina al mando, este liderazgo que viene a cambiar la historia. Así que muchísimas gracias a ustedes y le doy el espacio a Ricardo Trotti.